Hello everyone, and thank you very much Hola for a todos. this opportunity to Muchísimas share gracias por darme la oportunidad de the compartir con impact of ustedes algunos de los puntos de pandemic on vista del impacto transport de la pandemia urban. en la transportación pública y la movilidad urbana. Let me first start by introducing Primero que nada, déjenme presentar la Public Transport UITP, Association. la Asociación Internacional de Transporte Público. Our main vision is that Nuestra transport visión principal becomes es que much more trabajamos juntos para mejorar la equitable calidad de and vida helping y el to bienestar económico sustain al dar soporte y health promover worldwide. transporte In Washington, sostenible D.C., public transport en as the todo el main mundo en las áreas medical urbanas. Nosotros vemos el transporte como un medio para mejorar la not calidad de just vida, a transport mobility solution. no solamente como una solución de The transporte o OITP movilidad. is a very old association. Entonces, la It's UITP established es una asociación bastante antigua, in establecida en 1885 y es la única member red public global transport que stakeholders, junta a todos los actores trade importantes del the transporte regulators, público, the organizing authorities, the operadores, supplying industry, la academics, the cadena de contractors, suministro, and it académicos covers y also all autoridades. sustainable transport modes. Of course, Y mass también transit cubre modes, todos los medios de metros, transporte, tramways, and buses, los public transport, metros, which complement trenes, transporte marítimo, pero taxis, también la ride movilidad hailing, car por sharing, demanda, bike sharing, ¿no? uh, Las bicicletas, so the whole taxis, ecosystem automóviles of de compartidos, es decir, todo we el have more than ecosistema de 1,400 movilidad urbana. Tenemos member más de countries and 100 serving from países, 15 offices all over the 1900 world. empresas miembro Our office in y Mexico 15 City oficinas, is incluyendo nuestra recently oficina en established México, by que es la UITP. oficina más reciente. We have three main missions. The first one Tenemos is tres misiones advocacy principales. for public La transport primera es que abogamos sustainability por la by engaging sostenibilidad del decision makers transporte in público key international al organizations comprometernos con los tomadores de on decisiones y sustainable organizaciones mobilities. internacionales que We are a promueven las center of soluciones de knowledge movilidad for sustentables. public transport and También somos un centro sustainability, de and conocimiento for that we organize para el transporte y a movilidad, number por of lo que organizamos reports, establish diferentes informes, training programs, estudios, research programs programas de uh, capacitación, proyectos European and international level as well, and a for that nivel our aim europeo is to e inspire internacional excellence con el and objetivo innovation de by inspirar la generating excelencia cutting-edge al innovation. generar And third, we are a conocimiento platform de where vanguardia. our Y members por último, somos una can plataforma de networking exchange donde ideas, nuestros find miembros pueden solutions, intercambiar endorse ideas, partnerships in their business. We encontrar and socios work para poder desarrollar negocios mission. juntos. Entonces, esto es una misión importante de So UITP. let's now come to the main topic of my Ahora vamos presentation a empezar con about el tema COVID principal de la impact presentación, of COVID sobre el on COVID public transport. y el impacto del COVID en I el transporte público. three main lessons from the crisis. Tengo tres The lecciones first one importantes de la crisis. is that La primera public transport es appears que to be el transporte essential service. público es un During the servicio lockdown, esencial. we have seen how cities has grown Durante la while pandemia hemos visto public transport cómo doors las remain open for ciudades everyone, open han to those crecido y el who serve transporte also, open público to the ha essential permanecido workers, abierto para todo, para los trabajos to esenciales the health centers, and que that they necesitaban ir fulfill a their hospitales, jobs centros de that cannot be salud, done que tenían que ir al trabajo y cosas by que no remote. podían hacerse So de we forma remota. appreciate the commitment of those workers Entonces apreciamos el compromiso de guardians of aquellas personas que mobility trabajaron in OITP, en el transporte ministers, público y que business, fueron guardianes de la operators movilidad. or agencies, operators, authorities, Y por supuesto, las The autoridades, second lesson operadores y is that agencias que public transport participaron en is todo esto. very La segunda lección es que el not transporte ready público es in muy the vulnerable. context of a No pandemic. estaba listo para trabajar en un contexto de pandemia. No estaban New preparados. approaches we have to Y learn tuvimos que aprender and nuevos enfoques y formas de we organizarlo have to learn how to reinforce or para strengthen ver the cómo ventilation of reforzar buses and trains, y aumentar stations, la etc. ventilación de los Also autobuses, to learn how to estaciones, operate trenes public transport y aprender in cómo a operar el physical distancing transporte público con capacity. distancia In a word, we física have entre learned pasajeros. how Es important decir, hemos aprendido it is to be a resilient lo public transport importante system que es and how to ser come back. resilientes. And the Y voy third a regresar a esto después. is that public transport Y la tercera appears lección es que el transporte público está poco there was, valorado. let's say, a consensus that public transport is essential. Había un But consenso de que el many transporte members of público es OITP esencial,
pero no había un real financial support, institutional support, apoyo, soporte financiero especially para because poder riders ayudar al have transporte increased público durante la during crisis, this sobre todo pandemic. porque el número de It's not usuarios something we take disminuyó for granted significativamente. that has to Es sustain como que se da itself, por un but hecho at que the el same time, transporte público se tiene governments que mantener have been solito. supporting other industries like the airline Y el industry, gobierno tourism daba industry. soporte, por ejemplo, a la industria So it's like de we las don't see aerolíneas, de the los benefits automóviles, pero and es como added si no value. vieran los beneficios y el valor agregado del transporte Where público. do we stand now after 2 Ahora, years? ¿dónde estamos ahora, después de 2 años de You la see pandemia? here the evolution of the ridership Aquí vemos la for evolución, different la cities. Actually, evolución YTP, we en monitor distintas the ridership ciudades, in about 50 cities porque around aquí the world. monitoreamos And alrededor de what 50 cities ciudades en el mundo. show also Y lo que les that quiero enseñar the aquí ridership now is between, let's say, 60 es and el número de 90% usuarios of está entre el 60 o 90% de los niveles de 2019. the evolution of the pandemic. Y en distintas ciudades ha variado de acuerdo a la evolución de la pandemia. Pero bueno, el número de pasajeros está regresando a diferente ritmo en cada lugar. To highlight here the Y también quiero resaltar la diferencia large cities and medium entre size las cities. ciudades grandes y las ciudades medianas. En las ciudades grandes, Working donde mucha gente sigue trabajando desde la casa al menos algunos días por la semana, el número de pasajeros se está recuperando de forma más lenta que en las ciudades medianas, donde las actividades productivas y donde la gente, el número de gente que trabaja en talleres o fábricas es más alto que en las ciudades grandes. También la proporción de alumnos es más grande. Entonces el uso de transporte público se recupera un poco más rápido. También hay otros parámetros que son importantes en la evolución de la demanda. Vemos una diferencia entre la recuperación de los autobuses en el número de pasajeros comparado con el metro. Los autobuses se recuperan más rápido que los metros, quizá porque en la mente de las personas los autobuses están más ventilados, operan en espacios abiertos en la calle, mientras que los metros están en el túnel, en un entorno más cerrado. Entonces puede ser que la gente piense que los contagios en metro son más altos. Pero ahora sabemos, con estudios científicos y la investigación nos muestra que el riesgo de contaminación en el transporte público es bastante bajo. No imposible, pero es muy bajo porque la gente utiliza cubrebocas, está ventilado y se opera de forma frecuente. También vemos diferencias entre los días de la semana y los fines de semana. Los días de la semana se recuperan más lento que los fines de semana. En algunas ciudades, en los fines de semana ya llegamos al 100% o incluso excedemos este tiempo. Eso quiere decir que la gente no tiene miedo de utilizar el transporte público porque lo utilizan en fines de semana. Pero entre semana, como algunos trabajan desde casa, pues va a tomar un poco de tiempo recuperar. También nos hemos dado cuenta que hay una disminución en los viajes de traslado, que es lógico si trabajamos desde casa, y también hay crecimiento en la movilidad en la periferia de las ciudades, sobre todo en áreas de poca densidad, porque en algunos países la gente durante la pandemia decidieron mudarse, salirse del centro de la ciudad para irse a lugares más amplios, con más espacio. Y esto explica por qué la movilidad crece ahí, también porque la gente que no se traslada, cuando se quedan en su suburbio o en sus poblados, ellos tienden a salir a divertirse y a hacer viajes locales que hacen que esta movilidad aumente en la periferia de las ciudades. Pero la tendencia principal es la explosión de la demanda de movilidad urbana. Y lo pueden ver en la tabla de aquí, que la demanda de la movilidad se va multiplicando en 2.6 para el 2050, lo cual es un aumento bastante grande.
Aumentar la demanda de movilidad nos hace preguntarnos la forma en la que las ciudades van a atender este reto. Y lo que ven aquí es que necesitamos asegurar que la prioridad se da a aquellas formas de movilidad que pueden mover a más gente, que necesitan menos espacio para mover más gente. Eso quiere decir transporte público, caminar, bicicletas, comparado con automóviles, que realmente pueden trasladar pocas personas. Entonces necesitamos asegurar que podemos mover a la gente y no que solo movemos automóviles, sobre todo en este contexto de aumento de la movilidad y de la demanda. Entonces ahora terminamos este siglo de la dominación de los automóviles en las ciudades. Necesitamos terminar con esta dominación. Y lo que ven a la derecha aquí es un documento publicado por la UITP que da recomendaciones sobre cómo hacer el transporte para la gente y no para los automóviles. Entonces, en este contexto, necesitamos revisar las prioridades del transporte público para poder aprender de la pandemia. En UITP hemos identificado 4 prioridades principales. Las vemos aquí: la resiliencia, la descarbonización, la digitalización y el transporte público redefinido. Me gustaría hablar de estas prioridades brevemente y algunos puntos sobre ellas. La primera es la necesidad de un transporte público resiliente. Y cuando hablamos de resiliencia, lo que es importante es tener resiliencia en el diseño, es decir, diseñamos el transporte público de forma que puede resistir eventos externos, ataques, eventos climáticos, por supuesto las pandemias. Entonces, ¿cómo aseguramos que el transporte público puede hacer frente a estos retos y que nuestros servicios no se van a interrumpir o que la infraestructura va a ser afectada? Y ahora hay otro parámetro, ¿no?, con lo que sucede en Ucrania. La resiliencia en la disponibilidad de combustibles, que no impacte la continuidad de los servicios en el transporte público. Pero cuando hablamos de resiliencia, no solamente hablamos de la resiliencia de la infraestructura, sino también en la resiliencia de la gobernanza. Es decir, que podemos asegurar que los contratos entre los operadores y las autoridades va a garantizar la continuidad del servicio sin importar la situación. Que vamos a hacer estos sistemas complejos mucho más flexibles, dar algo de libertad a los operadores para volver a desarrollar y a adecuarse según las condiciones, de forma que los operadores sean más ágiles en la forma en la que operan el transporte público, por supuesto con el apoyo de las autoridades. La segunda prioridad no es nada nuevo, es la descarbonización de la movilidad urbana. No es nuevo, pero esta crisis nos ha mostrado lo importante que es descarbonizar la movilidad. Durante las restricciones teníamos estas calles vacías y todo el espacio que desperdiciamos con todos los automóviles que normalmente están ahí, cuánta energía, ¿no? Todas las emisiones de dióxido de carbono de estos coches. Entonces, el transporte en general representa entre el 25 y 30% de las emisiones de dióxido de carbono. Y casi todo, el 95%, es el transporte en las calles, ¿no? Por ejemplo, el de los trenes es casi nada. Entonces, el 95% corresponde al transporte en las calles. Y mucho de esto es a los coches. El 50% de las emisiones de dióxido de carbono corresponden a los automóviles. Es un impacto enorme.
Y entonces esto quiere decir que debemos actuar. El transporte público debe actuar también. Entonces lo que ven del lado izquierdo, en la fotografía de la izquierda, es transporte público haciendo su trabajo en el camino. Tener autobuses y menos contaminación, tener autobuses eléctricos o híbridos. Esto es lo que sucede en el transporte público y lo vemos en las diferentes empresas en distintos países. Pero, infortunadamente, solamente el 35% del país incluye transporte público como una forma de reducir el impacto en el cambio climático y en las emisiones de dióxido de carbono. Solamente el 35% de los gobiernos. Entonces eso quiere decir que tenemos que abogar por una mayor contribución del transporte público en esto. Entonces aquí es donde hablamos de transporte público. Pero si realmente queremos descarbonizar la movilidad, necesitamos medidas que motiven el cambio de automóviles a transporte públicos, a caminar, al ciclismo. Vean la foto del lado derecho. Hay más pasajeros en los autobuses que la gente en todos esos automóviles. Entonces eso es importante que la gente utilice aquello que es mucho más eficiente. El transporte público es 3-4 veces menos emisiones de dióxido de carbono por pasajero que los automóviles. Y todavía podría ser menor. Entonces necesitamos descarbonizar las movilidades y esto sí significa un transporte público mucho más limpio, pero también que la gente deje sus automóviles para utilizar el transporte público. Y esto tiene un impacto en el ambiente, pero también en la salud. Luego, el tercer elemento es la digitalización y los sistemas avanzados. Hemos visto durante esta crisis la capacidad del transporte público para innovar y para aceptar nueva tecnología, para inventar nuevas soluciones basadas en la tecnología. Hemos visto el crecimiento de la digitalización. Al tener muchas más emisiones de boletos sin contacto y también el número de aplicaciones que han desarrollado los sistemas de transporte que hace que la gente pueda trazar sus rutas y hacer una mejor planeación. Entonces, estas nuevas tecnologías se han desarrollado en poco tiempo y nos muestran la agilidad del transporte público para digitalizarse. Pero la digitalización también es tener mantenimientos predictivos, mejorar las rutas, mejorar las relaciones entre el cliente y las empresas de transporte público. Entonces, todo esto ha adquirido más importancia durante la crisis y es importante aprovechar esta transformación que está en el corazón del transporte público y que ayuda. Y todo esto se une con la cuarta prioridad, que es la redefinición del transporte público. Ahora, con la digitalización, con las economías compartidas, tenemos más opciones de movilidad. Por supuesto, el transporte público en masa, que ven aquí, en el lado superior izquierdo, en esta tabla, ese transporte público sigue siendo la columna vertebral de nuestras ciudades. Pero si queremos responder a las demandas de nuestras ciudades, también necesitamos combinarlo con movilidad por demanda, ¿no? Con coches compartidos, bicicletas compartidas, rentas. Entonces es importante tener una combinación de todas las formas de transporte. Si tenemos éxito con esto, entonces podemos tener soluciones
Y esto quiere decir que la gente ya no busca el modo de transporte de ciudad a ciudad, sino de punto a punto. Van a tener una forma de transporte para la primera milla, que tomen luego transporte público y luego otra forma de transporte en su última milla. Y de acuerdo con la hora del día, el día de la semana y el propósito de su viaje, donde se encuentren, pueden tener y encontrar distintas soluciones. Y no tienen que viajar todo el tiempo de la misma forma. Si logramos esto, no necesitamos tantos automóviles como los que necesitamos ahora, porque la gente va a poder tener la combinación adecuada que responde a sus necesidades de movilidad. Este es un aspecto importante y por supuesto esto también es la oferta, la infraestructura y la red, pero también necesitamos las herramientas, los softwares que dan soporte a esta transportación en masa. Entonces, la movilidad como un servicio va a ser la combinación de todos los medios de transporte a través de una sola aplicación que nos da la posibilidad de pagar también y de tener la combinación adecuada para poder responder a la demanda de movilidad. Como lo ven en la diapositiva, tenemos un informe aquí de movilidad como un servicio que está accesible en nuestra página web. Y por supuesto, estas nuevas prioridades nos traen también retos que podemos convertir en oportunidades. Me gustaría mencionar solamente dos, pero que son muy importantes. La primera es el fondear estas actividades. Hemos visto al inicio de la presentación el papel esencial de la transportación, pero también el negarse de varios gobiernos y su resistencia para dar soporte financiero. Necesitamos abogar para el beneficio de transporte público, para mostrar los beneficios para la economía, para la sociedad, para el ambiente, para que los gobiernos den mayor soporte financiero. Pero también necesitamos desarrollar nuevas formas de fondearnos y una de ellas, y por supuesto, si queremos reducir el número de automóviles y también tener fondos, podemos combinar estos dos objetivos al tener distintas estrategias que nos ayudan a que la gente pague para la solución. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los accidentes, de la contaminación, hacer que todo esto contribuya a nuestro fin. Entonces, un cargo por congestionamiento nos puede ayudar y es una forma de mejorar y dar fondos al transporte público y reducir los congestionamientos. Y luego la captura de valor de la tierra. Y este es un enfoque muy lógico porque cuando construimos un metro, un nuevo sistema, alrededor del centro de la estación, vemos cómo crece el valor. Y no es normal que los de bienes raíces, quienes capturen este valor y no lo comparten con el transporte público, quienes son que realmente están haciendo que el valor aumente. Entonces es importante que estos desarrolladores de tierra y de bienes raíces tomen parte de este valor y lo integren al transporte público para dar soporte a las inversiones del mismo. Y finalmente, hay otro reto y oportunidad relacionado con los recursos humanos. Tenemos un desarrollo rápido de los sistemas de transporte, también tenemos la parte de digitalización, que es importante, tenemos soluciones de movilidad por demanda. Entonces, todos estos parámetros implican que necesitamos más gente trabajando en el transporte público con nuevas habilidades, nuevos trabajos, nuevos talentos. Este es un reto global. En todo el mundo tenemos este tema. Y también competimos con otros sectores para atraer estos talentos. Por ejemplo, si hablamos sobre la digitalización, en el transporte necesitamos analistas de datos, necesitamos gente de ciberseguridad, pero estos expertos
también son demandados en otras industrias, como el sector bancario, de telecomunicaciones. Entonces es importante poder dar al transporte público empleados fuertes y ponernos como un sector atractivo para poder trabajar ahí y que podamos atraer los talentos y habilidades. Y también lo que ven aquí es en Europa, pero realmente es válido para muchos países. Solamente el 22% de los trabajadores en transporte son mujeres. Y si vemos aquí en el transporte por tierra, solo el 14% son mujeres. Entonces necesitamos más talento, más habilidades y no tenemos suficientes mujeres. Eso quiere decir que necesitamos aprovechar este potencial, hacer que el transporte público sea más atractivo para las mujeres. Y esto es importante, porque la mayor parte de los usuarios de transporte son mujeres. Entonces es lógica elemental y es una necesidad tener mujeres trabajando en el transporte público para diseñar, para construir, para operar y administrar el transporte público, porque ellas también van a entender mejor las necesidades de los usuarios, que la mayoría son mujeres. Entonces esto es una oportunidad importante que tenemos aquí. Entonces, para concluir, me gustaría recordar los beneficios del transporte público, los beneficios que hacemos posible y que nos hace posible avanzar. Primero, la seguridad. Lo pueden ver aquí en la diapositiva. En lugares donde el transporte público es alto, las muertes por accidentes de tráfico son bajos. Mientras mejores instalaciones de transporte público tenemos, hay menos accidentes fatales. Entonces, esta es una de las primeras ventajas que vemos. Luego, el entorno. Bueno, ya mencioné esto antes, cuando hablé de la descarbonización y no lo voy a repetir, pero por supuesto el papel del transporte público es tener un ambiente más limpio también. Luego, la salud. También la salud está impactada porque aquellos que usan el transporte público caminan más y tienen mejor salud, son menos obesos, menos problemas cardiovasculares, así que es un aspecto importante y hay evidencia científica para respaldar esto. Luego, el impacto en empleos. El transporte público da acceso al trabajo de forma más conveniente, más fácil, y es importante tener el acceso al trabajo para aquellos que no tienen coches. Pero también el transporte público es una de las industrias que más crece. En distintos lugares el primer empleador es el transporte público y estos son trabajos que son locales, que no puedes ubicar en otros lados. Y hablando de trabajos, también cuando invertimos $1 millón en construcción de caminos, comparado con $1 millón en transporte público, vamos a crear 25% más trabajos comparados que si construyes un camino. Entonces el impacto en trabajos, empleos, es altísimo. Luego, si hablamos de la economía, cuando invertimos $1 en transporte público, crea $4 en la economía local. Entonces, si multiplicamos por 4 el beneficio de cada una de las inversiones. Y este es un activo muy importante. Y finalmente voy a terminar diciendo que es el impacto en la gente, de devolver a las ciudades, devolver las ciudades a la gente, este entorno urbano, porque el transporte público es accesible para todos. Porque no hay discriminación entre la gente. Y todos tienen soluciones de movilidad gracias al transporte público y también a los transportes compartidos, caminar, bicicleta. Entonces esto es lo que yo quería compartir con ustedes y es el mensaje que quiero transmitirles, porque me siento muy optimista del futuro del transporte público y esta pandemia hace que el compromiso con el transporte público sea más importante en toda la economía, para toda la sociedad y para el ambiente.
Muchísimas gracias por su atención y espero verles en persona en uno de nuestros eventos de UITP en el futuro. Muchísimas gracias.